Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más a Filmoteca Villaverde. Hoy lo hacemos poniendo una película española, relativamente reciente. Se trata de Tierra Firme, que es el segundo largometraje del director y guionista Carlos Márquez Marcet. Y esta película fue estrenada en 2017. Se trata de la segunda película dirigida por Márquez Marcet. En primer lugar, realizó en 2014 10.000 kilómetros y recientemente, el año pasado, en 2019, estrenó Los días que vendrán, que en alguna ocasión hemos proyectado en esta filmoteca. Dejando al lado su amplio trabajo en el terreno televisivo, tanto con películas como con capítulos para series, así como de diferentes cortometrajes, la carrera de Márquez Merced son estas tres películas, pero son tres películas que le han situado, bueno, pues en un lugar bastante interesante del cine español. Su primera película, por repasar un poco y ubicar Tierra Firme entre estas dos películas, su ópera prima, 10.000 kilómetros, fue una de las sorpresas del cine español de ese año. Era una película pequeña, austera, sencilla, formalmente muy directa, que jugaba además en este caso con las nuevas tecnologías, porque recordar que era la historia de una pareja que cuando deciden que van a ser padres, a él lo mandan a Los Ángeles a trabajar y a partir de ahí tienen una relación a distancia mediada por las nuevas tecnologías. Márquez Marcet reflexionaba sobre la pareja en la actualidad, sobre las relaciones a distancia, sobre la paternidad y ya establecía algunos de los temas que vamos a encontrar tanto en Tierra Firme como en su última película, que eran Los días que vendrán, donde aquí la pareja protagonista, también era una pareja, eh, seguíamos el proceso de los dos actores en la vida real de su embarazo durante los 9 meses y bueno, las diferentes formas de acometer el embarazo y escarbaba un poco bajo las problemáticas tanto individuales como a partir de ellos sociales de una generación y del momento que representaban estos dos personajes. Tanto la primera como la tercera película conectaban en estos aspectos, en la paternidad y maternidad y las parejas, y también lo hacía en la película que vamos a ver hoy, Tierra Firme. En Tierra Firme, como verán, estamos ante también una pareja, en este caso compuesta por dos mujeres, Eva, interpretada por Oana Chaplin, nieta del famoso Charles Chaplin, e hija de Geraldine Chaplin, quien tiene un pequeño papel en Tierra Firme, y Kat, protagonizada por Natalia Tena. Ambas mujeres viven en Londres, en un barco, tienen trabajos más o menos estables y sobre todo Eva quiere ser madre, como verán, y Kat accede a que tengan ese hijo. Para ello contarán con la visita y la ayuda para estos menesteres de Roger, protagonizado por David Balaguer, que es el actor fetiche de Márquez Marcet, puesto que sale en las tres películas. A partir de esta premisa muy sencilla, de una pareja, aunque sea en este caso dos mujeres que quieren tener un hijo y cómo se va haciendo este proceso de diferentes puntos de vista, el director nos construye una película que, como digo, entronca por temas de maternidad, de generación, de reflexión sobre las relaciones personales y de pareja, con sus dos otras películas, conformando en el fondo una trilogía bastante interesante sobre el tema. Aquí en particular, Márquez Marcés se basó mucho en el libro muy famoso de María Llopis, Maternidades subversivas, como verán, y que luego en el coloquio pues, se podrá ampliar un poco el tema, para abordar el tema de la maternidad desde un punto de vista diferente y, desde luego, dentro de las tres películas que ha hecho el director, aquí tenemos una diferencia notable a la hora de que bueno, vemos que son dos mujeres, sino hombre y mujer, quienes deciden tener hijo o hija, y cómo lo afrontan y cómo Márquez Marcel lo afronta desde los códigos de la comedia romántica, quizás más al uso, y de un modo que le separa de las otras dos películas, ¿no? La primera, 10.000 kilómetros, es una película más experimental desde cierto punto de vista, a la hora de jugar con los diferentes formatos de comunicación a distancia, y Los días que vendrán a la hora de hacer una especie de docudrama, puesto que los dos personajes que vemos en la película son realmente los actores, interpretando, pero a la vez exponiendo sus propias
sus propios deseos, miedos y preocupaciones a diario puestos en pantalla. Aquí Márquez Marcet hace una película muy diferente en relación con estas dos, y en el fondo es una película que, eso sí, sigue lo mismo, la austeridad formal, mucha sencillez a la hora de construir las imágenes y un acercamiento a los individuos, a los personajes, a sus problemáticas individuales como forma de llegar a cuestiones más generales y sobre todo abordar ciertas cuestiones de una generación que se muestra, según cómo nos enseña este director, desde una perspectiva un poco peterpanesca, a pesar de haber madurado, a pesar de vivir solos, a pesar de tener trabajo, siguen anclados en una especie de juventud eterna, donde de repente ciertas responsabilidades parece que crean una bola y a partir de ahí tienen que mediar con esos conflictos entre ellos. La película es una parábola, nos recuerda en algunas maneras, va a recordar en algunas maneras, hablando de las distancias, a los cuentos morales de Eric Romer en cuanto al planteamiento, en un tono hasta cierto punto desinhibido, hasta el final, donde lo dramático siempre viene tamizado por la comedia, donde nunca hay una gran risa, pero tampoco hay un gran llanto, está todo como muy bien medido. Y sobre todo una película muy basada en las interpretaciones de los personajes, en su relación con el espacio que habitan, sobre todo con ese barco, y con el paisaje londinense específico en el que introduce este barco y la idea de, eh, con el título en español, Tierra Firme, porque recordar que esta película se rodó en inglés y que su título original es el nombre, como verán, del pub en el que Kat trabaja, pero su título Tierra Firme, la idea del canal del agua, verán el juego que hace constantemente el director con las formas líquidas, bueno, pues permiten una idea de mostrar una generación, unos personajes y una generación a partir de ellos a la deriva, en busca de esa tierra firme o quizás sin la necesidad de encontrar esa tierra firme. Ahí, en esa disyuntiva, se verán los personajes y con ellos ustedes los espectadores cuando vayan viendo esta película que, como decía, aúna el cine romántico y dramático más estándar con una cierta huella de autor que quiere imprimir el director. Por lo cual, pues les dejamos con tierra firme y les recordamos que sobre las 8:05 podemos recuperar en esta pantalla de abajo el coloquio y que en el hashtag y en el teléfono que tienen en pantalla nos pueden enviar sus preguntas, comentarios o dudas y se las responderemos después de la película. Así que muchísimas gracias y que disfruten de la película. Hola, buenas tardes y bienvenidos de nuevo. Ahora después de haber visto ya Tierra Firme, película que vamos a recuperar un poco lo expuesto en la introducción, que es la segunda película del director español Carlos Márquez Marcet. Eh, la primera película de 2014 fue 10.000 kilómetros y la tercera, después de Tierra Firme, Los días que vendrán de 2019. Hablábamos al principio antes de ver la película, de que esta Tierra Firme una película que seguía ciertos elementos temáticos que Marqués Marcet había desarrollado en la primera y que seguiría continuando en la tercera, conformando entre las tres películas pues una especie de trilogía que habrá que ver en siguientes largometrajes si continúa con estos temas o finalmente varía y quedarían estas tres películas realmente bien conformadas como una trilogía. Como comentaba, en 10.000 kilómetros, Márquez se acercaba a una pareja que decidían tener un hijo y justo en ese momento a él lo trasladaban a Los Ángeles a trabajar y debían empezar una relación a distancia y Márquez jugaba con esa distancia para hablar sobre la pareja, sobre aquellos elementos emocionales que incluso en la distancia hacen que una pareja esté junta o se sienta cercana y a nivel formal
a través de la sencillez y una puesta en escena muy austera, que también se repite en Tierra Firme y en Los días que vendrán, aprovechaba los elementos de comunicación digitales a la hora de poder entablar una relación entre los dos personajes. Por otro lado, en Los días que vendrán, los dos actores protagonistas, pareja en la vida real, eh, expresaban ante la cámara interpretando a personajes, pero a su vez expresando sus propias, bueno, sus propios miedos, deseos, sentimientos con respecto a la paternidad y a la maternidad. Y a partir de ahí, pues exploraba un poco ciertas angustias, ciertas cuestiones relacionadas con esa generación. Y entre medias realiza Tierra Firme, que es la película que acaban de ver, que como se habrán comprobado, a diferencia de estas dos, aquí hay una pareja compuesta por dos mujeres, a diferencia de las otras dos películas, donde eran unas parejas heterosexuales más normativas. Aquí, a través del libro de María Llopis, Una maternidad subversiva, Márquez Mercés intentó entrar en una especie de narración convencional desde cierto punto de vista. Al fin y al cabo, la película no deja de ser una comedia, una drama comedia romántica, muy, muy convencional desde cierto punto de vista, pero creo que el director intenta subvertir a través de, bueno, pues una mirada personal, de eso que se suele llamar autoral, para convertir la película no en algo diferente, pero sí al menos a través de los códigos que usa del cine romántico, explorar no solamente cómo están compuestos este tipo de cine, sino llevar a cabo esta radiografía de estos dos personajes femeninos, más el de Ruller, como triángulo romántico un poco sui generis, en ese aspecto de Ruller acaba siendo simplemente el donante de semen, pero está a punto de convertirse, como se puede ver en la escena del piano, quizás la escena de la película más particular, más singular por la manera en la que está rodada, por la sensibilidad que intenta transmitir sin palabras, de cómo, bueno, pues ella está a un paso de alejarse de Kat y acercarse más a él, como el que él sea el padre biológico del hijo que va a tener, aunque emocionalmente lo quiera tener con otra persona, hay algo que le une a él. Ahí Márquez Marcel yo creo que intenta, bueno, pues coger esos códigos de la comedia romántica entre tres personajes para eh, incidir un poco en este tipo de relaciones no nuevas, pero que sí intentan establecerse de manera más normal dentro de la sociedad. Como decía, es un tema que le interesa particularmente al director porque la maternidad y la paternidad está presente en las tres películas, y también hay una especie de acercamiento a personajes muy similares. También esto que muchas veces, por ejemplo, Natalia Tena, que es quien interpreta a Kat, también era protagonista de 10.000 kilómetros. David Verdaguer está en las tres películas. Es decir, bueno, hay como un microcosmos de este director que une todas ellas de alguna manera. No es que sean la misma película ni continuaciones, pero sí hay una línea de unión donde revolotean los mismos temas, las mismas preocupaciones y, como decía, en concreto la maternidad y la maternidad están ahí en el centro de las tres películas como eh, bueno, algo continuista con la tradición de alguna manera, donde nuevas formas de relacionarse intentan adaptarse a este elemento de procreación que parece que no tiene sitio entre determinadas organizaciones. Aquí es muy interesante en Tierra Firme la figura de la madre de Eva, interpretada por Geraldine Chaplin, en cuanto a, bueno, pues perteneciente a otra generación, una generación además por lo que se da a entender un poco escrita la contracultura, que eso ha llevado a que su propia hija pues viva en un barco con su novia y que la madre más o menos lo vea bien, pero tenemos dos momentos muy particulares. Uno es el de la cena, donde Natalia Tena, Kat, increpa, ¿no?, a la madre de Eva, diciendo que es una hipócrita, ¿no?, que como
realmente toda la revolución que intentaron hacer de alguna manera fracasó y ahora esa propia generación analiza moralmente a las nuevas generaciones en su búsqueda de nuevos espacios alejados de, pues bueno, de los preceptos y leyes que marca el mercado y el capitalismo como Kat expresa claramente. Esto entronca muy bien con las teorías de María Llopis y aquí intento hacer pues, esa radiografía de una pareja que no tiene por qué representar exactamente a toda una generación, pero que sí tiene algo de, como decía al principio, de generación capaz de, evidentemente, de vivir por su cuenta, de tener unos trabajos más o menos estables, dependiendo de cómo las situaciones de cada momento se lo permitan, pero que a la hora de enfrentarse a algo tan duro y a la vez tan bonito, pero tan duro, tan lleno de complejidad y de responsabilidades como es una maternidad en este caso, desde fuera, si ellas no se ascriben bien a tener una casa estable, a tener unos trabajos estables, a tener, digamos, una vida más normativa, da igual que sea mujer y mujer, hombre y hombre y mujer, al final parece que lo que quiere aquí viene a decir que hay un sistema concebido donde para poder tener una pareja y una vida normal tienes prácticamente que llevar ese ritmo. En este sentido creo que la película con todo el final, donde vemos a Eva que finalmente ha decidido ser madre sí o sí, porque al fin y al cabo es un deseo individual, personal, y ante la imposibilidad de poder hacerlo con su pareja, busca otra manera, pero a su vez vemos que, que al final queda abierto a la posibilidad de un reencuentro entre ellas, en un final evidentemente feliz, de regreso a la amistad, al amor, se supone, quizás no, quizás sí, quizás simplemente van a ser amigas, quizás vuelvan a tener una relación, queda totalmente todo abierto, pero dentro de esto vemos ese final donde ella, al final, su madre cuando más o menos la echa de casa al ver que no es bueno que ella vuelva a su casa, sino que tiene que buscar una vida fuera del hogar materno, desarrollarse personalmente, sí vemos que ella ha adquirido un poco, ¿no? Ese paisaje más cotidiano, más tranquilo, donde parece que ella, incluso siendo madre soltera, podría tener ese lugar. Esto es muy interesante, como también he comentado al principio, por el título de la película en castellano, Tierra Firme, que hace juego evidentemente, o sea, juega evidentemente con la idea del barco, de la tierra firme, pero es muy simbólico, ¿no? Es muy simbólico a la hora de hablar esa tierra firme, entroncando con lo que estaba hablando, que permita una vida sólida, una vida ajustada a lo que se espera, menos libre, quizás más responsable desde cierto punto de vista, quizás menos, pero una tierra firme que permita madurar, que permita que la pareja vaya. Ahí Márquez Marcet juega muy bien con las barcas, con el agua, tiene muchos planos, como habrán visto, que juega con la idea del movimiento líquido del agua, pero también de unas vidas muy líquidas, tanto metafórica como literalmente, porque ellos viven en un barco que tienen que estar constantemente moviendo para que no se lo, como dicen en un momento, para que no se lo lleven, ¿no? Entonces ese movimiento constante de estar en un sitio pero no estar, tener un hogar o un barra casa, como puede ser el barco, pero a la vez que no sea un hogar, porque parece más un espacio siempre transitorio, un espacio que nunca va a acabar, un espacio además que requiere, como se ve, muchísimos cuidados, donde Kat se siente mucho mejor, mucho más libre, más, incluso más segura, mientras que para Eva está claro que resulta un espacio casi insuficiente, ¿no? Y sobre todo cuando ya tiene la figura de Roger ahí merodeando, que viene a poner todo patas arriba. Estas imágenes, evidentemente, no están elegidas al azar y, de hecho, la película se abre de una manera muy hermosa, con ese túnel donde vamos saliendo a la luz para llegar al agua y que luego lo recupera al final a la inversa, es decir, ahí hay un buen juego con el espacio, donde al igual que en los días que vendrán y 10.000 kilómetros, el director tiene una tendencia estilísticamente a definir a los personajes a través de los espacios que habitan, la manera en que se relacionan con ellos, la manera en que
los personajes se relacionan entre sí en esos espacios. Aquí, evidentemente, el espacio cerrado del barco produce una cierta claustrofobia, sobre todo en los momentos más duros según avanza la película entre ellos. Bueno, hay una especie de encerramiento de los personajes y de no saber cómo salir de ese lugar. Ahí, para retratar todo esto, yo creo que visualmente habrán visto que hay un trabajo muy austero con la imagen, de puesta en escena muy sencilla, sin grandes alardes. El guión, a diferencia de las otras dos películas, quizás tiene menos peso, pero aún así tiene una buena transmisión de lo que es la cotidianidad de estos tres personajes. Y por último, retomar un poco esta unión que hace del cine comercial romántico y el autoral, que no es un trabajo muy bueno con los códigos que hay en cuanto a la estructuración de la película, muy claro, con un comienzo más amable, con un conflicto por la presencia de otra persona y por la decisión que toman de ser donante, con luego un, un momento de, no sé, tanto de tragedia, pero sí, un poco trágico por la pérdida del niño y de drama que rompe completamente para luego venir un momento catártico y el final, ¿no? Está una película muy bien construida en este aspecto para que resulte, bueno, familiar, en el aspecto familiar cotidiana, reconocible en sus códigos, en su forma de desarrollarse, pero a la vez Márquez Marcet incide en estos elementos para contravenirlos, para mostrar un poco la construcción, incluso ficcional, de las vidas de estos tres personajes, que al fin y al cabo a veces parece que viven unas vidas más de ficción, todavía en este síndrome Peter Panesco, donde se ha pasado la edad adulta, pero todavía se sigue llevando a cabo una vida que normalmente se suele relacionar más con la juventud, y en ese espacio es donde, bueno, el director sabe trabajar bastante bien el que el espectador tenga esa cercanía con esos códigos, pero a la vez la suficiente distancia para poder incidir en estos elementos más autorales, más reflexivos por su cuenta a la hora por su parte a la hora de saber que está ante personajes, pero a la vez ciertos estereotipos, porque cumplen ciertos arquetipos o ciertas formas de ser en el cine, ¿no? Tiene un poco ese juego de realidad y ficción que maneja bastante bien a la hora de crear una película, como digo, que para cualquier espectador le puede suponer una cercanía, pero a la vez proponerle, bueno, pues una subversión de los códigos para llegar, bueno, a ciertas conclusiones que cada cual habrá llegado en su final sobre las decisiones que toman estos personajes. Esto es importante. Yo creo que Márquez Marzate en ningún momento entra a enjuiciar a sus personajes, en ningún momento lo crea él como creador, digamos, de la ficción, entra a valorar, a emitir juicios. Él intenta mostrar una situación, unas decisiones, unos personajes, y a partir de ahí, como una buena parábola, el espectador deberá sacar sus conclusiones sobre, bueno, qué hay en la relación entre estas dos mujeres que sea diferente a otras, o sea, si hay algo diferente, si no lo hay, por qué no lo hay, si realmente el acercamiento del director es consecuente. Bueno, creo que ahí hay una, una cierta distancia que permite a los espectadores el sacar conclusiones a partir de la película sin necesidad de enjuiciar a los personajes que en última instancia creo que representan emocional y humanamente muy bien esa complejidad y ambigüedad que al fin y al cabo todo el mundo tiene a la hora de tomar decisiones como las que tienen que tomar aquí, tan complejas y tan llenas de responsabilidades. Y nada más, espero que hayan disfrutado de la película y les emplazamos a la siguiente sesión de Filmoteca Villaverde Online. Muchísimas gracias.